Pasamos, señorías, al punto 9 del orden del día. Petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente pertenecientes al Grupo Socialista de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el siguiente orden del día. Comparecencia del señor Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital para explicar las medidas que han provocado que el precio de la electricidad haya subido un 4,6% en las primeras 3 semanas de diciembre, así como las que piensa adoptar el Gobierno para afrontar la transición energética y abandonar una política que empobrece a las familias, castiga la competitividad de las empresas e imposibilita la lucha contra el cambio climático. Para la defensa de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco. Gracias, señora presidenta. El año 2017 no ha sido precisamente un buen año para los consumidores de energía eléctrica en este país. Los pequeños consumidores pagamos un 9,5% más en nuestra factura eléctrica anual que en el año anterior, según ha reconocido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Nuestra factura de la luz en 2017 fue de 565 euros para un consumidor medio frente a los 516 euros que pagamos en 2016. Las adversas condiciones meteorológicas para la entrada en el mix de energía renovable y la subida del petróleo en los mercados internacionales debido a la reducción de la oferta acordada por los países productores ha disparado la factura energética en 2017. Esto que digo yo es lo que le solemos escuchar decir al ministro. La reducción de la producción de energía hidroeléctrica por la grave sequía, así como la eólica, dos de las fuentes de electricidad renovable más baratas, y su sustitución por la producción de las centrales de gas, ha hecho que se incrementara el precio de la electricidad. Eso también se lo escuchamos decir permanentemente al ministro. En lo que respecta al gas natural, la subida de la materia prima se notará en el recibo a partir de enero, cuando se realice la revisión trimestral de los precios. Y ya se ha estimado que habrá una subida de un 4,9% para los clientes que utilizan el gas para el agua caliente y la cocina y un 6,6% para los que también lo utilizan en calefacción. Esto también nos lo dice el ministro. Hasta ahora estamos describiendo la dura realidad que vivimos en este país con respecto al coste de la energía eléctrica para los consumidores. Pero es que resulta que el ministro, además de describir la realidad, tiene que dar explicaciones de qué va a hacer para evitar que esto siga subiendo y siga ascendiendo. El precio de la luz es una de las bestias negras de este ministro, que es incapaz de controlar y también es incapaz de explicar qué hará para corregirlo. De nuevo, se niega a dar explicaciones de cómo afrontar estas permanentes subidas. De nuevo, no sabemos por qué el ministro no tiene capacidad o no quiere venir a explicar, o quiere venir, en todo caso, arrastrado a la comisión, porque creo que va a tener que venir sí o sí a explicarnos todo esto. Ayer conocimos que el 2017 ha sido el año en el que el precio de la electricidad fue más alto desde el 2008, es decir, desde hace 11 años. Y el Gobierno sigue culpando a la meteorología de este problema, lo cual tampoco nos sorprende porque forma parte de la inacción, seña de identidad de la Casa del Partido Popular. Acabamos de conocer por varios estudios que si este Gobierno no hubiese paralizado el desarrollo de las renovables en España, podríamos tener precios de la luz mucho más competitivos que los que tenemos. Y es que estas decisiones erróneas nos van conduciendo a la cola de Europa. Lo que no acaba de ver el ministro es que una buena implantación de renovables y un impulso a la movilidad limpia requieren de una planificación adecuada, que es de lo que carece España. En este mes de enero son múltiples las empresas, think tanks, consultoras y otras organizaciones las que están presentando sus escenarios para la transición energética, sus propuestas, el análisis, porque les interesa. Pero es que al Gobierno de España y a este país también le interesa tener esa senda de transición energética. ¿Qué está haciendo el Gobierno mientras tanto? Pues bien, tratando de legislar, saltando por alto que desde hace 6 meses hay un grupo de expertos que el propio Ministerio ha creado para diseñar esos escenarios de transición energética. Pero, sin embargo, parece que el Gobierno ya ha tomado una decisión unívoca de cuál va a ser la senda más adecuada para conseguir esos objetivos compartidos a nivel planetario. Solo en el contexto de un nuevo modelo energético podrán definirse las condiciones de un mercado
que deberá ser inevitablemente modificado para conseguir precios más competitivos y que el acceso a la energía sea en condiciones adecuadas para toda la ciudadanía. El ministro se encuentra en el regate corto y es necesario que, al contrario de lo que suele hacer, que es relatar cuánto va a subir el precio de la luz, describir, se ponga manos a la obra, escuche a los expertos y cuente a la ciudadanía qué va a hacer para evitar esa volatilidad en los precios. Tiene que precisar cuáles son los objetivos para España. Ya vamos tarde, como siempre. Y tiene que aclararse con el Ministerio de Medio Ambiente sobre la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, compartir los objetivos y que tanto la ley como la futura y tardía Estrategia de Energía y Clima sean coherentes y lo más compartidas posibles. De momento, cada ministerio está mirando hacia un lado diferente y es muy difícil conseguir tener una transición energética adecuada si el propio Gobierno no se aclara en cuáles son los objetivos a cumplir y los medios a tomar. El Parlamento está esperando el informe de los expertos para que se debata aquí, a través de una ponencia, tal y como se comprometió en la proposición no de ley presentada por nuestro grupo para la creación de ese grupo de expertos y que fue aprobada mayoritariamente por esta Cámara. Señorías, los grandes problemas requieren grandes soluciones y los grandes retos requieren de valentía para afrontarlos. Y eso es exactamente lo que el ministro parece no tener al negarse a comparecer también sobre este asunto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Hablaba muy ocurrentemente el señor García Egea del Día de la Marmota. Yo le voy a contar otro Día de la Marmota. Mire, la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia expedientó a Endesa y Gas Natural por alteración de precios con una infracción grave cometida entre octubre y enero del 17. En enero de 2018, la UCO de la Guardia Civil coge correos de Iberdrola y ve que ha inflado presuntamente el precio de la electricidad. Lo mismo que había hecho, la misma maniobra que había hecho en el 2015, cuando maniobró para inflar la electricidad y ganó 21 millones y produjo un impacto negativo de 105 millones. Se le impuso una multa de 25 millones que está requerida. Y ahora la otra parte del Día de la Marmota. 2017, la luz subió aproximadamente un 10%. Empezamos el 2018 con una subida del gas del 6,2 y de la luz del 2,5. Y ya veremos cómo acaba. Otra cara del Día de la Marmota. Las pensiones suben el 0,25 y los salarios siguen cayendo y su peso respecto al PIB disminuye cada año. Aparecen trabajadores pobres, aparecen también la precarización, aparecen contratos precarios que apenas superan la semana. Con esto, ¿le parece bien al señor García y al Partido Popular que el señor ministro venga a venir aquí a decir qué va a hacer? Porque, evidentemente, todo esto sí que afecta a las familias, afecta a las empresas. Y esto, evidentemente, no es responsabilidad de Compromís, esto es responsabilidad del Partido Popular. Por tanto, a nosotros nos parece estupendo que venga el señor ministro para decir si va a hacer alguna cosa o esto va a ser campe quien quiera y, en fin, ya existe bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, presidente, y muy brevemente. Como ya ha señalado el resto de portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el precio de la electricidad pues, es uno de los caballos de batalla de la economía española y también, como no, de las economías domésticas. Y es uno de los
de las circunstancias que más tensionan socialmente. Singularmente, ya se ha dicho también, el año 17, el año que ya ha finalizado, pues ha sido un año singularmente malo, digamos, desde el punto de vista del precio de la energía eléctrica. Y ha generado una gran inquietud y ha generado una multitud de artículos de opinión y de opiniones de ciudadanos y de agentes económicos. Y en ese sentido, sí vemos adecuado una inmediatez entre estas circunstancias y la presencia del ministro en la comisión correspondiente para que explique la situación, digamos, del precio de la energía eléctrica y también relacionado, como se ha dicho, aunque es una cuestión más estructural, ¿no?, con la transición energética y cómo se va a componer eso que se llama el mix de la energía. En definitiva, sí vemos adecuado no prorrogar la comparecencia del ministro de Energía en la comisión a fin de que explique una cuestión, ¿no?, que implica tanto, digamos, al conjunto de la economía y a las familias en particular. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Gracias, presidenta. Nosotros estamos de acuerdo en que comparezca el ministro para explicar la subida de precios de la electricidad. Es evidente que tenemos un mercado al que le falta competencia. Es evidente que el Gobierno ha sido incapaz de ofrecer un modelo para el futuro energético en nuestro país. En la cuestión climática, en la cuestión de sostenibilidad, no ha habido iniciativas relevantes. Nosotros hemos propuesto numerosas iniciativas que le hemos consultado al ministro en ocasiones anteriores en relación a la integración de los mercados europeos y de la falta de esfuerzo del Gobierno de España a ese respecto, en relación a la eficiencia energética para bajar los precios, en relación a, como digo, a la mayor competencia, en relación a la introducción de energías renovables más competitivas. Yo creo que es importante que comparezca el ministro para explicar qué modelo tiene y cómo va a conseguir que ese modelo permita que tengamos un mercado eficiente y competitivo que a la vez sea medioambientalmente sostenible y que no se cargue a los ciudadanos toda su factura. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales. Gracias, señora presidenta. Pues creemos que el señor Nadal tiene que venir a dar explicaciones de por qué la energía eléctrica ha subido un 10%. Vamos, básicamente porque las empresas eléctricas de nuestro país le han metido la mano en el bolsillo a la gente trabajadora de este país de forma absolutamente incomprensible, ¿no? Sabemos que el señor Rato nos diría aquello de es el mercado, amigo, pero parece que los informes de la UCO a los que hemos podido tener acceso recientemente, no solamente hablan de abusividad, no solamente hablan de ese sistema impuesto por el exministro Soria, el ministro dimitido Soria, conocido como el sistema Juan Palomo, en el que las eléctricas se asignan qué precios son los que vamos a tener que pagar entre todos, sino que hay indicios racionales de criminalidad, es decir, de saqueo que lógicamente responde a un modelo. Y responde al modelo de las puertas giratorias, porque esta subida del 10% a la gente trabajadora de nuestro país engrasa las puertas giratorias, que desgraciadamente hemos visto cómo se hacía apología en esta sede parlamentaria por parte de dos exministros socialistas recientemente, el señor Solbes y la señora Salgado, en uno de los episodios más vergonzosos de este periodo parlamentario. Y nos gustaría que viniera para decirnos y para explicarnos si sube la luz un 10%, por qué el salario mínimo sube un 4% y por qué las pensiones suben un 0,25%. ¿Por qué estamos en un país en el que se producen superbeneficios en empresas privatizadas? Endesa suben sus beneficios un 30%, Iberdrola un 11%. Los superbeneficios son el resultado del saqueo a la gente de nuestro país. Y queremos que venga y que nos cuente si no es hora ya de una tarifa social que esté adaptada a los ingresos de las familias para que todo el mundo pueda tener acceso a algo que dice la Observación General 4, que es el derecho a la energía. Y al mismo tiempo que nos cuente cuál es el fracaso absoluto del bono social que pactó con el PSOE el año pasado. Yo creo que ya va siendo hora de que la energía empiece a ser un elemento clave. Y en ese proceso de transición energética parece que no vamos a poder
dejarlo en manos de los grandes monopolios, porque hay algunos monopolios que, como diría Milton Friedman, son monopolios naturales, y cuando le preguntaban a Milton Friedman él decía que los prefería privados, como el señor Roldán. Nosotros preferimos que también haya algún operador público que le agarre las riendas, como ocurre en los principales países de Europa, y nosotros preferimos que empresas importantes como Endesa, en vez de ser de capital público italiano, pues a lo mejor había que plantearse que pudieran ser de capital público español y que se convirtieran en el motor de la transición energética y en la garantía del acceso al suministro de la población de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya. Gracias, presidenta. El pasado 29 de noviembre estuvo en sede parlamentaria el ministro para explicar esto que ustedes vuelven a reclamar en el día de hoy. Por tanto, el objeto de la petición no es saber por qué suben o bajan los precios. Es otro que tendrán ustedes que explicar cuál es. Porque se anuncia en la petición que ha existido una subida de precios en torno al 4,6% y ya les anuncio que en lo que llevamos de año se ha producido una bajada del mercado del 30%. ¿También llamamos al ministro para esto? Lo que está ocurriendo es que se está haciendo demagogia con el proceso de creación de precios y la factura eléctrica, y todos los miembros de la Comisión de Energía que se encuentran en este momento en la Diputación Permanente saben perfectamente cómo se forma y qué problemas tiene esta factura eléctrica. Sobre todo miro a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista. Ellos saben qué está ocurriendo. La factura está dividida en dos partes, y la parte que se refiere a lo que se llaman peajes o la parte regulada tiene dentro de sí una carga importante por las malas políticas energéticas, una carga que suma muchos millones de euros, exactamente solamente en déficit tarifario 2.500 millones de euros, de los que de esos 2.500, 800 millones son solamente intereses, más 6.500 millones de euros de primas a renovables por haber apostado por tecnologías que no estaban aún lo suficientemente maduras. Por tanto, estamos hablando prácticamente de 10.000 millones de euros al año que pagamos todos los españoles en la factura que no pagan nuestros socios europeos. Esa es una de las dificultades con las que nos encontramos. ¿Qué hemos hecho nosotros en la parte regulada? Pues mire, en la parte regulada, en lo que se refiere al transporte y la distribución, donde sí efectivamente puede incidir la política del Gobierno, se han congelado las tarifas eléctricas el peaje en 2016, en 2017 y en 2018. La otra parte es lo que se llama la generación eléctrica y, por tanto, lo que pagamos por la pura energía eléctrica. Y ahí es verdad lo que dice el ministro. Si durante el año 2017 se produce una rebaja del 50% en el volumen de energía hidroeléctrica, ¿qué ocurre? Que para poder garantizar la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad ambiental y el suministro 24 horas, 7 días a la semana de todos los españoles, hay que generar energía con otras materias primas. Y eso supuso el pasado año un incremento del 20% en el uso del carbón y del 27% en el gas, que tiene un precio superior naturalmente a la energía hidroeléctrica y a la energía eólica que cayó durante el pasado año. Dicen ustedes que no hay una apuesta decidida del Partido Popular por la energía renovable. Solamente en el año 2017, solamente el año pasado, se adjudicaron 8.000 megavatios, 8 gigavatios de energía renovable sin ayudas, sin prima. Es decir, cuando esta energía renovable esté en funcionamiento, el precio de la factura eléctrica de los españoles bajará, porque carecen de ayuda. Pero eso no nos ha interesado. Yo les pido colaboración. Si ustedes realmente están interesados en bajar la factura eléctrica, ayúdennos. Una de las maneras en las que nos pueden ayudar todos, y mira a todos los grupos parlamentarios, es ayudar a incrementar las interconexiones que tenemos con Francia, por ejemplo. Si queremos una unidad de mercado y queremos convergencia de precios con nuestros socios europeos, tendremos que tener un nivel de interconexiones adecuados. Yo no escucho a los parlamentarios europeos de sus formaciones políticas defenderlo. Ahí es donde ustedes pueden ayudar si efectivamente su preocupación es el precio. Habla el representante de Podemos de su preocupación por el precio de la factura eléctrica, por las familias. Iniciamos una mesa de trabajo con todos los grupos para sacar adelante el bono social. Ustedes no presentaron ni un papel. No solamente ocurrió esto, sino que renunciaron a colaborar en la redacción del decreto del bono social. Ustedes renunciaron a colaborar con nosotros, con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo de Ciudadanos. Por tanto, menos de verdad.
De verdad, o sea, es decir, ni se puede felicitar al ministro Nadal, por ese detrimento en la factura en lo que llamamos de año de 30% que va a ocurrir por la bajada del mercado, ni castigarle por último trimestre por el aumento del 4,6%. Porque eso demostraría que no entienden cómo se conforma la factura eléctrica española y sería muy preocupante para los votantes que han tenido la oportunidad de votarles a todos ustedes. Se dice que no se hace nada con la transición energética. Miren. Se formó durante el año pasado a raíz, como bien dice la señora Lucio, de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Se formó un grupo de expertos en el que están representados todos ustedes, todos los grupos. Por tanto, todos estamos participando en conocer ese documento que llegará al Congreso y que se debatirá después en una ponencia en el seno del Congreso. ¿Por qué dicen que no colaboran o que no participan o que no son escuchados? ¿Por qué trasladan esa falacia a la opinión pública? A final de año hay que presentar la Estrategia Española de Clima y Energía a la Unión Europea. Y ustedes saben que previamente hay un grupo de expertos y una ponencia en el Congreso. ¿Por qué trasladan esa imagen continuamente a la opinión pública, como la que ha hecho el señor Baldoví, trasladando la imagen, las eléctricas, las grandes compañías, el oligopolio, haciendo, como ha hecho, una descripción del cumplimiento del Estado de Derecho con el que estamos totalmente de acuerdo? Plantear que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno que nosotros apoyamos está apoyando y ayudando a las grandes eléctricas es de verdad desconocer, insisto, el sistema eléctrico español y lo que está ocurriendo actualmente en el ámbito eléctrico. Yo, por tanto, les invito, como hago cada semana en la comisión y como tengo oportunidad de hacer aquí, a entender que cuando hablamos del sistema eléctrico, que es la palanca principal para la transformación, el crecimiento y la generación de empleo de un país, lo hagamos con más rigor. Entendamos que colaborando y trabajando juntos encontraremos esos puntos de acuerdo que ayuden a tener un mix eléctrico que nos haga ser más competitivos, que consigamos esa reducción de emisiones con la que todos estamos comprometidos y, evidentemente, que garanticemos el suministro que todos los españoles necesitan en una sociedad que, sin lugar a dudas, tiende a la electrificación y a evitar el uso de combustibles tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a debatir el punto 15, petición formulada por un número suficiente de diputados.